No me dejes pedir protección ante los peligros, sino valor para afrontarlos. No me dejes suplicar que se calme mi dolor, sino que tenga ánimo para dominarlo. No me dejes buscar aliados en el campo de batalla de la vida, como no sea mi propia fuerza. No me dejes anhelar la salvación lleno de miedo e inquietud, sino desear la paciencia necesaria para conquistar mi libertad. Concédeme no ser un cobarde, experimentar tu misericordia solo en mi éxito, pero déjame sentir que tu mano me sostiene en mi fracaso. ¿Qué tal? Te saluda Roxana Chávez en tu programa Desde el Alma. Hoy, sábado 7 de febrero del 2026, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Radiograma de Occidente en las cabinas ubicadas en Avenida Niños Héroes 1555 en el sexto piso. Saludo y gratitud a Ale Magallanes, quien está en los controles. Y también saludo con cariño a ti, a quien está del otro lado escuchando, y agradecerte por estarnos acompañando durante 10 semanas. Hoy cierra mi ciclo aquí con ustedes. Espero hayas disfrutado todas estas charlas distintas. Y pues próximamente ya se incorpora la originaria de este programa, Silvia Verónica, a quien le agradezco un montón haberme permitido esta experiencia que he disfrutado muchísimo, enorme. Es increíble compartir con ustedes aspectos que son importantes para mí, pero también como crecimiento personal. Y me gusta mucho despertar inquietudes y preguntas y espero haber logrado eso en alguno de los programas. Perdón. Y bueno, hoy quiero invitarte a quedarte estos minutos, a no huirle a lo que pesa, porque el tema de hoy es duelos no resueltos. Esos duelos que no siempre tienen que ver solo con la muerte, sino también con las relaciones que terminaron sin explicación, con los vínculos que se rompieron abruptamente, con esas despedidas que nunca se dijeron y con las pérdidas que seguimos cargando, aunque el mundo nos pida seguir adelante constantemente. A veces creemos que el duelo termina cuando el dolor se va, pero la realidad es que hay duelos que no se cierran, sino que se aprenden a habitar. Y hoy vamos a estar explorando ese tema, así que hoy me acompaña nuevamente el psicólogo Joaquín García López. Joaquín es psicogerontólogo, terapeuta con enfoque sistémico y cuenta con más de 16 años de experiencia clínica en el acompañamiento de procesos de duelo, pérdida y transiciones vitales. Ha trabajado de manera cercana con personas mayores, familiares y cuidadores, integrando la tanatología y los cuidados paliativos como parte de una mirada humana y profunda sobre el dolor. Hoy escuchamos la voz de Wicca para iniciar con su canción Oro Santo, en donde habla específicamente de una pérdida, si mal no recuerdo, es de un padre o de su padre, y ya nos va encaminando a eso. Así que, pues, bienvenido, Joaquín, nuevamente. No, muchas gracias. Es un gusto estar aquí y qué linda presentación. Creo que jamás me había presentado tan bonito. Bueno, pues yo creo que para hablar de esos duelos no resueltos, a mí me gustaría preguntarte desde tu experiencia clínica en el consultorio, ¿qué es eso primero que tú notas en las personas antes que incluso ellas se den cuenta de que están en un duelo? Bueno, ¿qué pregunta tan compleja? Casi siempre cuando llegan al consultorio llegan con una demanda. A veces la demanda es propia, o a veces es la familia que dicen, no ha superado, ¿no? Así mi mamá hace 3 años, pero mi papá, y creo que no lo ha superado. Entonces, ya vienen con un anuncio de en qué se debería trabajar. Eso es cuando llegan en el consultorio, porque es un lugar muy atípico, ¿no? No vas nomás para saludar, no es un encuentro casual. Entonces, por eso casi siempre ya hay algún anuncio o de ellos o de los familiares o del médico que lo remite, porque a veces los médicos son los que detectan los duelos y ya no los mandan, duelos no resueltos o duelos complicados. Más al rato podemos hablar de definiciones. Pero entonces al consultorio pocas veces vienen con un duelo atorado que no se ha trabajado, pero muchas veces vienen con demandas sobre disfuncionalidades en su
vida cotidiana, y esas disfuncionalidades resulta que es porque hay un duelo que no se ha acomodado, y entonces hay un dolor que se sigue evitando, no se siente en el día a día porque no hacen nada para tocar ese botón que está ahí latente, y entonces por evitar tocar el botón generan disfunciones en su vida cotidiana, como no hablar de emociones, no vincularse profundamente con otros, no volver a la casa de mamá en el pueblo y entonces sentirse lejos de la familia, no sé, diferentes. Entonces ahí es cuando sí se puede, desde mi parte, detectar antes que ellos, y bueno, ya se les pone sobre la mesa de si no estás lista para hablar de eso, si no estás listo para hablar de eso, lo podemos hacer después, pero creo que tu síntoma o por lo que vienes está conectado con este asunto de acá que tendríamos que trabajar en algún momento. Bueno, si entré con una pregunta compleja, cuéntanos qué quisieras expresar en relación al duelo. Ay, bueno, yo creo que empezó la mayoría de las veces que trabajaban con duelo, cuando le pusieron nombre y todo. Creo que de los primeros que habló de eso ya por escrito que yo me encontré, Freud, y definía que era la pérdida de una persona, ¿no? O de algo parecido. Él decía una abstracción similar, pero me gusta más la definición de duelo que da la Escuela de Terapia Integrativa, ¿no? Que trabajan duelos y pérdidas, y ellos dicen que es un proceso adaptativo de muchas dimensiones que fue desencadenado por la ruptura de un vínculo. Entonces ya no es necesariamente la pérdida de una persona, solo que se haya roto un vínculo. Ahorita vamos a hablar de muchas rupturas posibles de vínculos y que implica una reorganización afectiva, cognitiva, relacional y de identidad mediante el trabajo intrapsíquico y relacionándolo con el otro, ¿no? Entonces, termina esto con integrar la pérdida. Y entonces ahí ya la pérdida no va a desaparecer. El recuerdo de lo que se fue o de quien se fue no va a desaparecer, pero sí se integrará a nuestra historia de vida y podremos seguir caminando ahora con esa pérdida el resto de nuestros días. Qué importante eso que mencionas, porque hay muchas personas que aún siguen considerando que el duelo solamente es justamente a partir de la pérdida de una persona, pero es término de un ciclo laboral, ¿no? La muerte de un animal. Incluso una relación contigo mismo, tú yo joven y ahora tienes que aceptarte como adulto, que a lo mejor es nuestra etapa, esas crisis de los 40 podrían ser algo relacionado, o cuando te asumes como adulto mayor, o cuando te asumes como papá de un hijo que ya es adulto y que ya no está en tu casa, o no sé, hay un montón de opciones donde se perdió un vínculo o cambió radicalmente un vínculo, y entonces tienes que adaptarte tu identidad a esa nueva variante. Exacto. Sí, fíjate, ahorita que mencionaste eso me acordé de cuando estaba más enfocada en los adultos mayores y esta transición de la que tú mencionas, de ser una persona laboralmente activa a dejar de serlo, implicaba un montón de cosas, ¿no? Mucho. Y ese tipo de duelo sí genera un gran impacto, además de todos los demás que ya mencionamos, pero sí que es ir pensando, ¿no? ¿Qué viene después? Y yo creo que es parte de la apuesta que estaremos dialogando ahorita. Cierto, cierto. Creo que conocimos los dos en alguna época del pasado a una monjita que un tiempo estuvo de portera y luego ya se la movieron por cuestiones de la organización religiosa en un asilo de monjitas. Ella era la de la puerta, su trabajo era abrir la puerta y entretener a los visitantes en lo que bajaba la residente que tenía. Cuando la movieron de ahí, colapsó todo, ¿no? Y terminó en cama, terminó muy enferma. En teoría no era un trabajo ni remunerado ni tan formal, pero era una posición donde se vinculaba y luego perdió esos vínculos. Sí, ejemplos de esos habría muchos. Vale. ¿Qué has notado tú, como regresando un poquito a la pregunta que te decía del consultorio, las personas que van ahí y a lo mejor no van conscientemente de que están viviendo un duelo, pero que sí formas de relacionarse o conductas podrías mencionar para irlas detectando? Bueno, en la mayoría de los duelos o los más intensos sí son pérdidas y casi siempre por muerte, ¿no? De gente que amas y casi siempre a la gente que amas pues es tu familia, ¿no? Ya sea tu familia propia, como tu pareja, tus hijos, o familia nuclear, ¿no? Como mamá, hermanos, primos. Y entonces muchas veces se nota cómo evaden situaciones donde puedan sentir la ausencia. Entonces, si en la reunión familiar
acaba de morir, a lo mejor, ahorita me estoy acordando un caso de una sobrinita en una familia de 5 o 6 sobrinos, bueno, las familias ahora ya tienen pocos niños, y una sobrinita murió de algo inesperado, y entonces no hubo reuniones de Navidad, no hubo reuniones de nada, y se pusieron otras excusas, un poco de no estamos de ánimo para esto, pero también es si nos reunimos en un espacio donde se sienta que falta esa personita, nos va a doler mucho más y todavía no podemos soportar ese dolor. Y de manera natural tendríamos que irnos asimilando y ¿cómo le llaman la palabra? Bueno, como capacitando para soportar este dolor, desensibilizando sería la palabra, para el dolor, y entonces así vas avanzando y acomodar la pérdida. Pero es muy común en ciertas personas, que más al rato podría describir características de estas personas, que evitan, no saben irse desensibilizando y más bien evitan el dolor, y entonces terminan descomponiendo, cambiando sus rutinas de tal forma que nunca tengan esa exposición. Ya no van a eventos familiares, ya no salen, no sé, es muy común a lo mejor los primeros días que no quieras salir, pero a lo mejor un mes, un año después de que perdiste a tu pareja, el no ir a ninguna reunión para que nadie te vaya a preguntar, oye, ¿qué pasó con él? Ahí ya sería la parte disfuncional. Y entonces en sus relatos, esas cosas que se detectan, podríamos llamarlas pues factores, ¿no? Que implica, o indicadores de que no está resuelto un duelo. Y a lo mejor habría que hablar pues, tanto de los tipos de duelos como las etapas en los duelos, porque lo que solemos notar son síntomas de que las personas se quedan atoradas en alguna de las etapas, ¿no? Podríamos empezar por las etapas. Vale, pero antes de eso de las etapas, entonces para ir clarificando, una de los aspectos a observar es la evitación de lo social, o sea, el contacto social, evitar hablar del tema, cambiar de rutinas como de forma drástica. A veces no solo de lo social, recuerdo una señora que no se metió al cuarto de su madre que falleció en más de un año, limpiar ese cuarto, ir a la casa de mamá para quitar los tiliches y vender la casa, pensar en venderla, o sea, a veces no necesariamente es lo social, sino donde esté el botón que va a recordarte que se fue la persona que amabas y que perdiste, ¿no? Entonces, a veces es lo social, a veces son trámites, a veces son tiliches que tienes en un cuarto, a veces es el carro que se quedó ahí parado y que ya nadie usa, diferentes, pero serían esos detonadores que recuerdan que hay un asiento vacío y todavía no puedes soportar el asiento vacío. Entonces, agregaría que es la evitación del contacto con los objetos de afecto, ¿no? Con los objetos, sí, tal cual, y mantenerlos ahí hasta donde sea posible, pero ya profundizaremos. Ok, pues bueno, si vas identificando un poquito de cosas que a lo mejor tú hayas experimentado en alguna pérdida del tipo que sea, pues bueno, quédate con nosotros, porque pues vamos a profundizar, pero estamos arrancando, así que vamos a un corte y regresamos. Con una esperanza desesperada la busco por todos los rincones de mi habitación y no la encuentro. Mi casa es pequeña y lo que ha salido de ella una vez nunca puede recuperarse. Pero tu mansión es infinita, Señor, y buscándola a ella he llegado a tu puerta. Estoy bajo la bóveda dorada de tu cielo nocturno y levanto los ojos ansiosos hacia tu rostro. He llegado al borde de la eternidad desde la cual nada puede desaparecer, ni la felicidad, ni la imagen de un rostro vivo a través de las lágrimas. Oh, sumerge mi vida vacía en este océano, húndela en la más honda plenitud. Déjame sentir por una vez en la totalidad del universo ese dulce contacto perdido. Estamos de regreso en tu programa Desde el Alma. Te he leído 2 textos de Tagore, un poeta bastante sublime. Em, Tiene poemas muy profundos que me encanta, y este poema que habla de la esperanza cuando transitamos duelos de cualquier tipo. Y antes de irnos al corte, estábamos platicando de aspectos que podamos observar en las personas que están transitando en un duelo, como evitación de reuniones sociales, del contacto de los objetos de las personas perdidas, ¿no? La ropa, la habitación, ¿no? El auto.
y también evitar hablar del tema, ¿no? Hablar al respecto son aspectos que podamos observar ante la pérdida, ¿no? Y yo creo que será bueno que Joaquín nos vaya introduciendo a cuáles serían esas etapas del duelo mayormente conocidas. Claro. Y eso se conecta perfecto con lo que acabas de decir, porque la primera etapa del duelo es shock, ¿sí? Parálisis o negación. Y en la negación, pues te vale que no quieras ir al funeral, hablar sobre el asunto, no llorar, eh, interactuar con todos como si siguiera, incluso servir el plato en el lugar que esa persona se sentaba en la mesa. Eso entraría dentro de lo normal en un proceso saludable de elaboración del duelo, eh, pero un tiempo específico. ¿No? ¿Cuánto? Depende mucho. Yo creo que lo que más define si está funcionando bien el proceso de adaptación al duelo o si ya se está, le llaman duelo patológico, em, es que la persona siga su vida más o menos normal, su rutina más o menos normal. Come, si tiene que trabajar, trabaja, si tiene que salir, sale, se arregla en su aseo personal. A lo mejor no está de ánimo para vestirse elegante, para maquillarse, para peinarse, pero más o menos normal. Ya después de la negación, que pues, ¿no? La mayoría de las personas tarda hasta no más de 6 meses, llega otra etapa que es la ira. Y habría que plantear, primero estas etapas no son como la primaria, donde si te vas de primero a segundo, nunca más regresas, nunca vuelves a entrar a tu salón anterior. No, aquí son días donde principalmente hay negación y de repente hay chispas de ira, de coraje, a veces solo es un estado de estar de malas generalizado y a veces sí es enojo específico, ¿no? Muchas personas canalizan esa ira hacia actores, eh, mi hermana que no la cuidó, el doctor que no detectó a tiempo el tumor, Dios que permitió que pasara esto, eh, el padre que nos mintió y decía que si éramos buenos no nos iba a pasar algo malo y sí nos pasó. Eh, Hay muchos, ¿no? A mi pareja, muchos duelos cuando se pierden hijos, termina disolviendo la pareja porque no se entendió que ese coraje que sientes al verlo no necesariamente es a la pareja, es porque la pareja te recuerda que tenían un hijo en común y perdieron ese hijo en común, y mientras sigas viendo a tu pareja, seguirás sintiendo ese dolor de la pérdida a menos que la elaboras. Entonces, regresamos a lo de hace rato. Si quieres, a veces no es consciente, ¿no? De hecho, casi nunca es consciente. Pero si no puedes soportar recordar que perdiste, te alejas de los que te lo recuerdan, incluyendo de tu pareja. Ujú. Después de la etapa de la ira, llega la etapa de la negociación, que es ese momento donde empiezas a decir, bueno, ya estaba muy lastimado, sufría mucho, o ya estaba muy grande y vivió una buena vida, o el mundo está asqueroso y qué bueno que mi hijo no llegó a esa edad, ¿no? Para salir al mundo a sufrir. Mejor se quedó como angelito y desde el cielo, no sé, hay diferentes formas de hablar contigo en esa negación, en esa negociación, y a veces hablarlo con otros, ¿no? A veces lo expresas a otros. Hay una particularidad, el duelo suele ser muy personal, y, y aunque sí es muy personal, ayuda mucho cuando las personas te acompañan en ese proceso y con que te escuchen ya te están ayudando a elaborar cosas. Después llega la depresión o la tristeza, donde te aíslas más, donde te ensimismas, porque por dentro estás acumulando eso, ¿no? Es donde a lo mejor dices, pero es que ya estaba bien, ¿no? Llevábamos hace un año, murió mamá y mi hermana ya no lloraba, y ahorita lleva 3 meses llore y llore y llore. Pues es la etapa esta de la tristeza. Pero después de la tristeza llegaría la aceptación, la integración. Esas son las etapas que planteaba Elizabeth Kubler-Ross, que la mayoría de los que estudian tanatología son las etapas que se manejan, y procesos para ir avanzando en esas etapas los plantean a lo mejor varios, pero a mí me gusta utilizar a Alba Payas, que es una teórica del modelo integrativo relacional, y ella dice que reconocer la realidad de la pérdida sería el primer movimiento. Entonces, cuando sales de la negación hacia lo que sigue, ¿no? Cuando reconoces que sí se fue, que sí se acabó, que no lo vas a volver a ver, que no lo vas a volver a tocar, que
obviamente ahorita estamos hablando de pérdidas de personas, casi siempre con fallecimiento, pero puede ser pérdida de una relación, ya no tengo esa pareja, o pérdida de la capacidad de convivir frecuentemente, porque se mudaron a Estados Unidos, ahora yo estoy trabajando en esta universidad lejana y ellos se quedaron por allá. No sé, hay muchos tipos de pérdidas. La que sigue sería el abrirse al dolor, sí, sentir, aguantar. eh, Tenemos diferentes mecanismos automáticos para irnos adaptando al dolor. Muchas veces nuestra formación, nuestra infancia, nuestro contexto nos trastoca y esos mecanismos automáticos, y es cuando llega un duelo patológico. Luego sería revisar la relación con el fallecido, revivir a ese fallecido en el mundo imaginario, en la forma de conectarnos con él. Y quien cree en Dios y tiene esa relación desde un diálogo, desde un rezo, pues es o rezar por él o hablar con él, ¿no? Y habría muchas formas, ¿no? Suelen pedirse que la gente haga cartas, pero no necesariamente se tiene que hacer solo cartas. Hay gente que no le gusta escribir o no se le da a escribir, y entonces le metes una cosa que lo traba. A lo mejor hay procesos que ayudan o rituales que ayudan, desde si es una hija bebé que se fue y que no llegó, pues una muñequita que le hubiera gustado tenerla y tener a la muñequita por ahí y llevar a la muñequita de paseo, aunque no realicemos nada con esa muñequita. Hay diferentes formas de integrar o de revisar la relación con el fallecido, y parte de eso haría que lo recolocáramos emocionalmente, ese ser querido. Ya no es esto que me falta, sino esto que me acompaña en este momento, esto que me recuerda y que me enseñó, y que estoy yo siguiendo este legado, y acomodamos a ese fallecido para que entonces en ese acomodo pues se reconfiguró nuestra identidad. Yo sigo siendo Joaquín a pesar de que yo no tengo mamá, ¿no? Soy Joaquín sin mamá, es una variante diferente al Joaquín de hace 6 meses que era Joaquín con mamá. Exacto. Y creo que también es importante mencionar que no todos tendríamos que pasar por todas esas etapas que menciona Joaquín. O no se notan. A lo mejor las brincamos o como bien decía hace rato, iban de una u otra o regresan y no es como que algo esté mal en el proceso, sino que cada historia personal pues influye justamente en eso. A lo mejor alguien no pasará por la etapa de la ira O o, el llanto. o el llanto, exacto, pero está bien, ¿no? El punto es llegar a esa última etapa que es parte como de la aceptación la readaptación a la vida Y, cotidiana, ¿no? me gustaría a lo mejor plantear qué significa haberlo superado. Hay un duelo resuelto, hay aceptación emocional, hay un recuerdo sin desorganizarnos, o sea, puede ser recuerdo con dolor, pero no nos desorganiza. Mi vida podría seguir en lo cotidiano, una identidad reorganizada y una reintegración social. Si logras eso, resolviste el duelo, aunque no hayas vivido o no hayas notado que viviste ciertas etapas. Exacto. Sí, sí, sí. Em, Hablábamos de que en otro momento, pues, que había pérdidas, o sea, que se van generando de acuerdo a los diferentes tipos de duelo, o cómo se van generando esos tipos de duelo dependiendo de las situaciones. Bueno, es el duelo que se resuelve, lo que haya durado. En promedio se resuelve entre 1 año y 2. Está el duelo incompleto, que se atoró en alguna de las etapas y se nota, hay síntomas de que se está viviendo una de esas etapas, ya sea en la ira o en la tristeza. Se atoró. Está el duelo ambiguo, que sería un duelo donde no queda claro que ya tienes que despedirte de quien tendrías que despedirte, porque hay muchas pues, inconsistencias en los datos que tienes. Por ejemplo, cuando desaparece alguien, ¿no? Entonces, fue a la tienda y nunca regresó. Entonces, es muy probable que si fueron 10 años ya no lo voy a volver a ver, pero tampoco me queda claro que debo de dejarlo de buscar, debo de dejarlo de esperar, porque si regresa. Queda algo ahí un poco extraño a elaborar, ¿no? O sea, hay duda justamente, como dices, dependiendo de la situación. Bueno, vamos a tener que ir a un corte y regresamos. De Poetas y Locos, todos tenemos un poco. Regresamos. Estamos de vuelta y antes de irnos al corte, Joaquín nos estaba introduciendo los diferentes tipos de duelo, hablaba del normal, en donde mencionaba estas etapas que
pueden ir en consecutivo o no. También hablaba del ambiguo antes de irnos al corte, ¿no? En donde no sabemos de pronto qué hacer porque desapareció, ¿no? O no tenemos como mayor dato, entonces va quedando ahí esa info al aire y pues el sistema no tiene como una referencia de cómo elaborarlo. Y también habló del complicado, no, del incompleto. Entonces, hacen falta dos, que es el complicado y el comunitario, así que Ujú. adelante. Solo hacer una acotación. En el duelo ambiguo, normalmente es por pérdida, alguien secuestraron, alguien desapareció, pero también a veces se vive ante situaciones que son inesperadas, pero que a veces que dan cierta frecuencia en su aparición. Por ejemplo, una enfermedad de demencia con un familiar, y Ujú. entonces hay días de lucidez donde recuerda todo, donde platicamos, donde yo puedo ser el hijo que siempre he sido, y hay días de completa pérdida, de oscuridad, donde entonces, pues, tengo que ser completamente resolutivo, tengo que adivinar qué necesita, tengo que aceptar que no puedo hablar con esta persona, que sí se enfermó, que sí está mal, que no sé. Entonces, eso a veces pasa mucho. Pero hablando de los duelos, de los tipos de duelos, regresando a esa lista, hablábamos del duelo complicado, o deberíamos hablar del complicado. En el complicado se están viviendo las etapas, sí están avanzando, pero son demasiado intensas las sensaciones, ¿no? Entonces, no solo es que estás de malas, no solo es que te enoja que alguien quiera sacarte el tema o te pregunta de, oye, ¿qué pasó con tu papá? ¿No? Si murió, ¿no? Todo el mundo se enteró que hace 3 meses lo enterraste, pero esto es tan intenso que te sueltas a golpes, que rompes todo en la casa, que la intensidad de la ira o de la etapa que sea que vivas donde aparece esta característica de complicado son demasiado intensas y entonces eh, para mantenerte funcional, para no destruirte y destruir tus relaciones y en el proceso, ayuda mucho a acercarse a un terapeuta para modular y encontrar formas de canalizar toda esa intensidad, pero funcionalmente, adaptativamente. No hay una buena gestión de las emociones ni ni emociones. Y en esa, claro, claro, esa no gestión de emociones viene desde el no reconocer la emoción que estás viviendo de la forma tan intensa en que la estás viviendo. Entonces, no puedes frenarla. Ya nos meteríamos en asuntos de emociones, de estas competencias emocionales, para hablar más de eso, pero pues al final necesita la persona ayuda y paciencia del entorno para que cuando pasen esas intensidades las cosas puedan regresar a cierta normalidad. Ujú. Y la última, el último tipo de los duelos que más se manejan en la teoría es el duelo comunitario. El duelo comunitario suele darse cuando hay fenómenos meteorológicos, ¿no? Fenómenos naturales que generan muchas pérdidas. Pero lo vivimos también el COVID, ¿no? Recuerdo San Lucas Evangelista, que ahí ese pueblito de Tlajomulco, de la Laguna Cajititlán, en una cuadra, en menos de un mes, 7 personas se fueron. Toda la esquina, que eran las señoras del menú, desaparecieron de ahí y otros de la esquina contraria. Y entonces de repente todos perdimos familiares, todos tuvimos una pérdida o perdimos nuestra casa porque vino el deslave y el lodo se llevó todo. Y vamos a tener que vivir en comunidad la readaptación, porque hay que integrarlo no a mi yo personal, no a mi rutina personal, sino también a la vivencia de la comunidad. ¿Qué hacemos con esas casas que quedan abandonadas? ¿Qué hacemos con esos roles y esos puestos que tenían esas personas? ¿Qué hacemos con el lugar, la ubicación de nuestro pueblo que ya desapareció porque lo barrió el río y ahora hay que volver a construir? Entonces, eso es lo que siempre se ha manejado en la teoría de lo comunitario. Hay tanatólogos comunitarios que entran a apoyar estos asuntos. Uno de los buenísimos, murió ya, era Fernando Quintanar, y tiene un libro de tanatología comunitaria por si a alguien le interesa. Pero también estos asuntos comunitarios, algunos de esos elementos se viven a nivel familiar. Entonces se fue el abuelo y todos los primos, todos los hijos del abuelo, los bisnietos del abuelo, estamos viviendo situaciones que no sabemos cómo acomodar ese duelo. Desde el ya no buscar organizarnos en una reunión familiar porque la pérdida va a ser insoportable, ¿no? Entonces, bueno, esas serían como las 5 etapas. Si las podemos recapitular, sería duelo normal, duelo complicado, duelo Ambiguo, ambiguo, duelo no incompleto, resuelto o incompleto y duelo comunitario. exacto. Tienes mejor memoria que yo, Rod.
Fíjate, ahorita que mencionas eso del comunitario, me recuerdo a Víctor Frank en su libro del El hombre en busca de sentido, Ujú, en donde va pues narrando parte de su historia en esta parte de la ujú, Segunda Guerra Mundial y en donde hay despojo de absolutamente todo, ¿no? ujú. Simplemente él mencionaba que uno se quedaba con el cuerpo, nada más, y era comunitario, o sea, Claro, excesivo, ¿no? todos perdimos todos, Exacto, ¿no? perdimos Ujú, todo, ropa, casa, absolutamente todo. Y si me permites agregar, hay otro analista o terapeuta, John Bowlby, que hablaba ujú, en su teoría de la vinculación, que estas reacciones al duelo dependen mucho del sistema de vinculación en nuestro entorno ujú, primario. Es decir, no todos procesamos el duelo de la misma forma y mucho tiene que ver nuestra crianza y cómo fue configurándose en ese desarrollo de la infancia. Entonces, ujú, de ahí creo que se va vinculando mucho a esto que tú dices de si es incompleto o desorganizado en exceso, ujú, porque sí que tiene mucho que ver con esta base primaria ujú. en nuestro entorno Claro. y que estas situaciones traumáticas, cuando vienen o dependiendo de todas estas que mencionas, pues la persona sufre una ruptura de ese edificio interno de creencias y nos lleva a cuestionar, ¿no? Ujú. Diferentes cosas, ¿no? Si tiene Hasta la sentido o si existencia. hablamos de Ujú, esto de la relación, entonces ahora quién ujú, soy a partir de esa identidad que tenía con la ujú, persona, ¿no? ujú, Entonces sí me parece importante mencionar que de alguna manera los duelos los vivimos diferentes porque mucho tiene que ver con nuestra historia personal, ujú. ese edificio interno que se fue pues Claro. construyendo. Y abonando a esto que planteas, yo creo que no lo podemos a lo mejor dirigir los que quisiéramos formar o criar hijos, el darles todas las herramientas, pero hay factores protectores. No podemos, ahorita sería un poco ingenuo darles receta para generar esos factores, pero pueden ustedes autorrevisarse qué tantos factores cumplen de los que yo propongo. Vale, Bueno, yo no lo digo, ¿no? Lo dicen los textos, lo dice sobre todo Alba Payas, pero también John Bowlby. bien. Factor protector es una red de apoyo familiar. Otro factor protector es la comunicación abierta, poder hablar de cosas, que no haya temas que complican y que entonces la gente o se enoja o se entristece y que en esa familia o en esa cultura de ese grupo Ujú, no se puedan hablar de cosas. Ritualización adecuada, hay rituales, ¿no? Entonces, los rituales ayudan a expresar cosas que a lo mejor con las palabras serían complicadas y dan mucho más significado y canalizan mucho más información energética, emocional, que la pura verbalización. Entonces, si hay rituales adecuados, por ejemplo, ir al panteón a entregar flores a la abuela, ¿no? ujú. Eso es un ritual y lo hacemos en su cumpleaños y lo hacemos el día de su muerte y entonces nos ayuda a canalizar un ritual, tener las cenizas y cada cierto tiempo, bueno, dar un espacio a la abuela, hablar sobre la abuela, no sé. Em, Otra es capacidad de expresión emocional, resiliencia familiar, especialmente en duelos por suicidio, la resiliencia familiar es indispensable, ¿no? Cómo nos reorganizamos y cómo nos desculpabilizamos, pero sí entendemos, pero cambiamos formas de interactuar con nosotros. Acompañamiento profesional temprano, eso es ideal. ¿Qué tan temprano? No lo sé. Me han llegado personas al día siguiente de que tuvieron una pérdida, que los hijos los llevan, y a lo mejor no es el momento, ¿no? Exacto. Sí ayuda a que hagan catarsis, a que hablen en un lugar libre, que no tengan que tragarse emociones para proteger a los demás de que no preocuparlos, eso ayuda a lo mejor, pero eso lo pueden hacer en el entorno privado. Ya después de una semana o dos es cuando podrías empezar a interactuar a lo mejor terapéuticamente, solo con algunas directrices, porque todavía puede ser un duelo normal. Ya como habíamos dicho, 6 meses después, un año después, es cuando ya podría aparecer claro diagnóstico de un duelo incompleto, un duelo complicado. Ujú. Y elaboración narrativa del sentido, ¿no? Esa es otra propuesta del psicólogo Naimer. Y entonces, cuando tienes la capacidad de hablar de esa situación y de qué sentido tuvo esta situación, a dónde nos va a llevar esta pérdida que tuvimos, esos son los factores protectores. ¿Quieres que hablemos de los factores? No sé si te alcancemos a hablar de factores que complican un duelo. Pues a lo mejor nombrar un par de ellos y antes de eso quizá completar que, como bien mencionaba, cada uno va viviendo el duelo de forma diferente.
también que no estemos como apresurando, ¿no? O negando la experiencia del otro, porque pues justamente lo vivimos diferente Claro. y no todos vivimos por las mismas etapas, y como terapeuta también eso es importante. Qué mágico que lo dices. Uno de los factores que complican, que pasan de un duelo ambiguo a un duelo complicado, es cuando el interventor, ya sea familiar o experto, no es tan experto, y entonces quiere darle un cierre. Hay veces, no tienes que darle un cierre tú, no tienes que forzar el cierre. Se cierra solo cuando la persona dice, ya estoy bien, ya no me duele, ya Genial. puedo seguir con mi vida con eso. Regresar a un mundo laboral, regresar a un mundo relacional sin la pérdida. Pero bueno, entre los factores de mayor riesgo para un duelo, que generarían más complicaciones en los duelos, serían un apego ambivalente o dependiente, la culpa intensa, conflictos no resueltos y historias previas de trauma. Cuando el coraje también se queda atorado, es difícil que podamos resolver el duelo, que podamos dejar ir a esa persona. Y a lo mejor cierro con un chiste. Había una persona que se estaba por divorciar y en diciembre se salía con el aguinaldo, iba a montar su nueva casa y cuando en noviembre se muere la pareja, estaba enojada porque dice, nunca pude decirle en su cara, me puedo ir sin ti, no te necesito. Eso genera un duelo complicado después, ¿no? Ya. Pero era hasta chusco, ¿no? Verla enojada en el funeral porque decía, yo nunca pude divorciarme, ¿no? Se fue. Sí, exacto. Entonces, creo que al final una de la apuesta es el sentido de vida, a abrazarlo, o al menos que se inyecta, porque creo que esa es otra de las cosas que ocurre cuando les mencionaba hace rato que esa situación de shock o traumática, hay una ruptura como de esas creencias o ese edificio interno, y algo que ocurre cuando hay una muerte o pérdida, nos permite los replanteamientos de todo tipo, de, de si lo pude haber cambiado, de si pude haber hecho una cosa distinta, de que no estuve en el tiempo adecuado para poder evitar tal situación, ¿no? Entonces, eso nos va generando mucha reflexión, y a lo mejor lo que pensábamos antes, definitivamente ahora ya no cuadra a partir de esa experiencia. Entonces, también es un momento transformador y de crecimiento, también si lo vamos llevando desde ese lugar. Claro. Pues bueno, se nos ha agotado el tiempo, una Voló. cosita breve que a lo mejor quieras mencionar y cerramos ya ahí. Que no lo vivan solos, que busquen a alguien. A veces alguien puede ser un extraño en un chat comunitario, porque hay eso, ¿no? O un profesional, pero si detectas que tu duelo está impidiendo que sigas el curso normal de tu vida, lo que tenías antes de la pérdida, entonces no lo busques vivir solo, aunque sería difícil, pero busca ayuda, puede ser desde eso, un foro anónimo hasta expertos. Concuerdo. La experiencia en comunidad, pues bueno, agradecerte todo este viaje y este acompañamiento contigo, y espero pues volvernos a encontrar en un futuro. Así que la de la voz, Roxana Chávez, te dice adiós.